El siguiente programa muestra fallas de origen debido a la sobresaturación de las líneas de comunicación en el mundo causada por la pandemia mundial del COVID-19. Gracias por su comprensión. Bienvenidos a Friends at Home, segunda temporada. El programa fresco, único e irreverente de Rally Inside. Hoy contamos con la presencia de Carlos del Barrio, copiloto de Rally Español. Empezó su carrera deportiva en 1987. Ha ganado 3 veces el Campeonato de España de Rally con Jesús Puras en 1997, 1998 y 2002. Ha participado en equipos oficiales como Mini, Citroën, Seat Sport, OMV y Hyundai. Actualmente participa dentro del WRC con Dani Sordo en Hyundai World Rally Team. Carlos del Barrio, aquí en Rally Inside Plus Internacional. Carlitos del Barrio, o sea, sí, Carlos del Barrio, señores, si ustedes no lo creen, aquí está Carlos del Barrio con nosotros, súper serio como siempre, pero es un encanto. ¿Cómo estás, Carlitos? Pues hombre, tú me ves, juzga tú misma. ¡Ay, qué presumido! Bueno, amaneció con el ego subido el día de hoy, qué barbaridad. ¿Todo bien por allá? ¿Todo bien en casa, en la familia? Bien, sí, por suerte todos en la familia bien. Todos en la familia, mi familia somos mi madre, que vive a 40 kilómetros de donde vivo yo, y mi hermano que vive con su chica a 20 kilómetros, o sea que no hay más familia, pero están todos bien, que no es poco, con todo lo que está ocurriendo en España. Pues hoy nos vamos a olvidar un poquito de ese tema y vamos a ayudarle a toda la gente que también se olvida a través de todas nuestras experiencias. Y yo, como siempre, empiezo porque ya saben que uno de los requisitos para estar en este programa es que el entrevistado sea mi amigo. Si no es mi amigo, no puede estar en este programa. Hace un poquito de tiempo estuvimos con Dani Sordo y me decía Dani, háblale tú a Carlos porque le va a dar mucho gusto que le llame, no sé qué, ¿no? Y pues ya teníamos previsto todo este tema de la entrevista. Bueno, me lo he encontrado en el rally de Sarón, ¿no? Que además es un rally súper chiquito, como sí. En el Mundial de Rally en Portugal o yo no sé dónde. Y, o sea, y siempre está. Pero lo que me llamó mucho la atención fue que estábamos en Oviedo, pues para varias, porque nos encontramos en todos lados. Ibas tú con Suraya en Pernia. Iba yo saliendo del lugar de convenciones, que está muy, muy grande. Ah, sí. ¿Cómo se llama? El Palacio de Congresos. Eso, del Palacio de Congreso. O no, iba yo llegando y ustedes iban saliendo. Y de repente, era de noche, y de repente una voz extraña me dice, ¡hey, Gigi! Y entonces volteo, y eran Carlos y Surayen. Pues los saludo a los dos y tal, y veníamos de Cerdeña, del evento que también es una de mis anécdotas con Dani Sordo. Y entonces, donde un periodista que, insisto, no voy a decir su nombre, porque además en el mundo ni lo conocen, nomás lo conocen en España, me había empujado una serie de cosas, y él muy serio, Carlos, de verdad estaba muy serio, y me dice, dime, nada más quiero que me digas, de favor, así riñéndome, dime si lo que dicen es verdad, porque ese día no estaba bastante Cerdeña. Y entonces me quedo como diciendo, ¿de qué me estás hablando, Carlitos? Y me dices, dime sí o no te empujaron. Y yo, sí, ok, nada más, fue todo. Y ya después no sé qué pasó, pero algo le tuviste que haber dicho, algo así. El caso es de que de verdad estabas tan enojado por lo que me habían hecho. Bueno, después nos dimos un abrazo, nos tomamos una foto padrísima, todo bien, bien padre, pero Carlos estaba enojado porque yo había sido agredida. Y a mí se me hizo como algo súper fuera de serie, porque Carlos, ¿qué necesidad tenía de haberse molestado por algo que había escuchado? Porque él no había estado ahí. Y de verdad, Carlitos, delante de todo el mundo, estas anécdotas que yo cuento son para agradecerles a ustedes en público, pero para que más que todo el mundo sepa la clase de personas que son. Y tú eres fenomenal, mi Carlitos. Muchísimas gracias. Sí. Lo que dudo si fue el 2016 o 2017. Dudo porque los 2 años se hizo también el Palacio de los Congresos. Fueron 2 años seguidos, las 2 últimas veces que yo corrí el Príncipe, pero bueno, uno de los 2 años fue. Princesa. O princesa. 2016 era princesa. Princesa por sorpresa. No me eso andes siempre cambiando fue de género al rally.
Siempre fue el príncipe de Asturias, ¿eh? Siempre le preguntaba a Dani que si tú eras como un padrastro arriba del coche, que si lo riñes mucho, que si tú riñes a mucha gente, porque yo me recuerdo mucho diciéndole a Surayen que te muevas, que ya vas al coche. Y lo tienes todo controlado, así que ¿son muy difíciles tus pilotos o qué? No, pero a ver, yo, digamos, el peor carácter le saco, más que dentro del coche, es fuera, es cuando hay los controles horarios, la posibilidad en un control horario de penalizar, entonces eso es lo que me pone nervioso. Luego ya cuando estás dentro del coche, en los tramos, cantando notas y eso, o en los enlaces, yo creo que soy bastante llevadero. Tú sabes cómo se corre en un rally para hacer un buen resultado. Si luego por un despiste en un control horario se penaliza 1 minuto de adelanto, que ese sería culpa mía, o 10 o 20 de retraso porque el piloto se ha despistado en no sé dónde y no lo encuentro y no fichamos en el control, sería algo muy difícil de explicar. Podría ser los momentos en los que yo soy un poco más duro, pero yo creo que soy muy llevadero, y en el caso de Dani, a medida que he ido teniendo más experiencia, pues mucho menos hay que estar pendiente de él, eso. Oye, mi vida, llevas muchísimos años en esto y de verdad es que eres una de las personas más caras del mundo de los rallies en España, activo el día de hoy, o sea, todos estos años sin parar. Pero además con una característica que en otros países, sobre todo en los países de habla hispana, te reconocen muy bien, así como ves un onboard y sabes que es Luis Moya, así ves un onboard y sabes que es Carlos del Bar. Por su forma, imprimes tu forma, imprimes tu modo, imprimes esa seguridad, porque la verdad es que eres uno de los copilotos más confiables. Los rallies tienen un reglamento general, pero luego cada rally tiene un reglamento particular, y luego hay reglamentos particulares en un nacional, en el CERA, en el CERT, en un mundial o en un regional. Y tú corres un fin de semana así y otro también. Entonces, no te desbolas con tanto reglamento particular, porque además luego salen los cambios cada 3 segundos y... Eso, bueno, por ejemplo, pues ese mismo año que estábamos hablando, el 2016, que sí que cambié varias veces de campeonato, o no cambié, o sea, que íbamos combinando campeonatos. En el de España de rally de asfalto hay unas normas que son distintas en el de tierra, claro, en el campeonato de España de tierra. Y ha habido veces que me ha tocado hacer, por ejemplo, el año 2010 hacía campeonato de España de asfalto, campeonato de España de tierra, el ERC o IRC era de aquella, y encima alguna del campeonato de Jordania. Entonces, claro, ahí hay mucho peligro. Entonces yo lo que hago es, aparte de estudiarme los reglamentos, me subrayo todo y todo eso, pero luego no me fío de mi memoria. Porque lo que en un rally en Jordania puede significar que no hay penalización, en un rally en España el fin de semana siguiente significa una penalización de 1 minuto, por ejemplo, por diferentes normas. Entonces lo que hago siempre es llevar todo encima. Incluso ahora en la hora digital y todo, tenemos los reglamentos en los móviles y todo eso, pero yo aún así siempre me lo imprimo porque no me gusta o sea, es como que lo trabajo mejor, ¿sabes? Mira, esto no estaba preparado, pero por ejemplo... A ver, enséñame. Tú enséñame. Aquí está el de la FIA de este año, de rally, ¿sabes? Pues okay. Ves que está trabajado, ¿no? O sea, pero esto, claro, esto siempre lo tengo en los rallies. Siempre lo tengo a mano en los rallies, porque es importante. Yo no me fío de mi memoria. Yo lo estudio, lo trabajo y lo que sea. Ahora es más fácil porque no cambio de campeonato. Ahora estos últimos 2-3 años con Hyundai y con Dani no cambio de campeonato. Pues bueno, pero sí que es verdad que luego, lo que tú has dicho, de rally a rally, incluso en el mismo campeonato, sí que cambia norma. No, y que además las normas te las mandan al 5 para la hora. Es que de verdad así las cambian. Y este año recuerdo que también estaba haciendo Ubrier, ¿no? Justamente estabas en la titulación de Ubrier, sí. En asfalto. Aquel 2016 igual sí que hice algo. Ah, no, con Dani hice Obrier en el 2017, en Cataluña. Fue en el 17, Sí. Para que veas que estoy en todo, bien que me entero de todo lo que haces, aunque no te vea, fíjate. Ya, jolín. No, ya te veo. Con esos ojos grandes abarcas todo. Bueno, primero dile a la gente cuántos años tienes en esto, porque luego hay veces que una persona tiene muchos años corriendo, pero no capitaliza tanto kilometraje, ¿no? Y yo creo que si hay alguien experimentado hoy día en este tema,
Pues es Carlos del Barrio, evidentemente. Si no, no estaría en Hyundai, ¿verdad? Si no, no estaría con Dani Soto. A ver. 33 voy a hacer este año. Vale. Claro, empecé a los 18. Así como lo ven de joven, chicas, empezó como a los 5. Bueno, oye, bueno, a ver, ahora no, este año voy a hacer 52 años, no pasa nada. Uno ayudándote y tú que no te dejas, de verdad. Brad Pitt tiene 56 o 57, ¿no? Ya, pero Angelina Jolie ya no es cancha reglamentaria. El momento que más te acuerdes, que a lo mejor que fue un momento que en ese momento decías, híjole, no me puede estar pasando esto, pero que hoy lo cuentas como la historia y te mueres de la risa. O sea, solo una, muchas. Hombre, cuenta las que quieras, que yo sé qué historias tienes. Voy a contar una que conté hace poco. Me preguntaron, no sé por qué se lo conté, cuando haciendo el Rally Argentina, ahora que estamos en la semana del Rally Argentina, en el año 96, tú sabes que de aquella... un evento de estos, además yendo a América, eran 3 semanas y pico fuera porque los rallies eran mucho más largos. Había muchísimos más tramos que entrenar, el entreno era libre, quitando de aquella ya el Rally de Gales no era libre, pero todos los demás era libre. Luego empezaron con una limitación, la primera limitación que hubo fue de 11 días, pero hasta entonces era, y en el 96 Argentina era libre. Total, que el schedule, lo que nos habíamos marcado en Seat Sport, yo iba con Jesús Puras, era marcar, estar casi 2 semanas de entreno, más luego, entre una cosa y otra, la carrera era una semana más, porque de lo contrario que pasa ahora, que acaban los entrenos, el piloto se da una ducha y se va a atender a la prensa y al día siguiente hace el shakedown a las 8 de la mañana, de aquella no, normalmente había 2 días, solía ser, para atender a la prensa, para ir a las verificaciones de aquella piloto. Iban a las verificaciones técnicas, o sea, había 2 días de show, que además a los copilotos nos venía bien para preparar las notas y no andar tan apretados como vamos ahora. Todos somos humanos. Pues aquel año, cuando llevamos ya una semana entrenando el Rally Argentina, claro, era sábado, en Villa Carlos Paz, no sé qué. Total, que salimos a cenar con un par de mecánicos de entrenos y eso. Luego nos tomamos una copa y ya nos vamos para el hotel y eso. Total, que fuimos a cenar, salimos, tomamos una copa, otra, no sé qué. Total, que yo me lié. El piloto se fue al hotel. Dice, no te entretengas del barrio, no te entretengas. El piloto igual se fue a la 1, chus. Y yo volví como a las 7 de la mañana. Y claro, aquí hay que ir a entrenar. Llegué, me di una ducha, bajé directo a desayunar. Claro, mareado entero. Cogimos el coche, el muleto, y para el norte, que íbamos a entrenar un tramo que se empezaba como a 70 kilómetros de Villa Carlos Paz. Y digo, iba a ser imposible. O sea, me voy a morir. Porque encima el piloto me preguntaba, ¿a qué hora has llegado hoy? ¿A qué hora has llegado? Yo le decía, no, pues hora o así, 1 hora más estuve o algo así. Nada, bien, voy bien. Temprano. Claro, pero tuve la suerte que ese tramo tenía 59 kilómetros. Entonces tenía muchas portillas, llamamos nosotros, ¿sabes? El guardaganado, eso que hay mucho en Argentina. Y como el reconocimiento no era ese día, justo a esa mañana se entrenaba, sino que nosotros habíamos elegido ir allí. Entonces las cancelas estaban cerradas. Y tenías la obligación, cuando llegabas a una cancela, levantarte, abrirla y volverla a cerrar. Y eso me dio la vida, porque claro, salía del coche, tomaba aire fresco. Claro, me mareaba, si no, ¿sabes? Me venía todo en cada frenada, imagínate. Le decía a Chus que pasara, luego yo tardaba, hacía como que no me cerraba la cancela, no sé qué, para tardar más, ¿sabes? ¡Sí, señor! Eso es una cosa que ese día lo pasé mal, pero ahora me acuerdo con risa. Oye, y además con Chus, porque además Chus tiene su carácter. La verdad es que le mandamos un beso a Chus Puras. Yo creo que Chus tenía que ser como muy tajante, ¿no? Muy exigente, ¿no? Sí, lo era, pero gracias a eso yo también mejoré mucho. Porque claro, cuando empecé yo a correr con Chus, antes que eso fue en el 94, yo tenía 25 años. Eso para un copiloto, y en el Mundial de Rallys eres un baby. Eso no, hoy en día esas figuras no existen. Un copiloto que llega al Mundial normalmente tarda mucho más en cuajar, y eso que ahora lo tienen mucho más fácil que nosotros. Ahora con Internet, con todos los medios que tenemos, puedes preparar una carrera desde casa. Antes de ir allí puedes imprimir todos los documentos, puedes trabajar todo. De aquella era muy diferente, pero bueno. Ya, pero también, y yo creo que Chus andaba como de tu edad, porque son como de la misma, son medio contemporáneos, ¿no? Chus y tú, sí. No, Chus acaba de hacer ahora, es del 63.
tiene un año menos que Sainz, o sea, Sainz ha hecho 58, Chus ha hecho 57. Muy bien, O sea, muy y bien. yo no, yo voy a hacer 52. Tú eres el chiquito del grupo. Del 68. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos cómo fue el momento, porque para todos, a ver, no fue una sorpresa al hacer cambio Hyundai en la tripulación de Dani, esperábamos de alguna forma que fueras tú. Pero cuéntanos cómo fue ese momento cuando recibes la llamada, ¿quién te llamó? Porque déjame decirte otra cosa, como que te viene muy bien el uniforme de Hyundai, ¿eh? En Hyundai siempre tienen una particularidad, que siempre son súper amables. ¿Cómo fue ese momento cuando te hablaron y te dijeron, te subes al Mundial con Dani? Fue Dani el que me llamó, esto sería en noviembre del 2017. Ya nos habíamos visto, lo que te he comentado antes, había hecho de Obrier para ellos en el Cataluña, y yo creo que estaba yo a punto de irme a Canarias a uno de los últimos rallies que hice con Suray en Pernía. Me llamó estando yo en Canarias, mejor dicho, y quedamos para vernos en Santander, pues a la vuelta yo de Canarias. Esto sería el 12, 13 o 14 de noviembre. Es que yo no sabía para qué quedábamos, que pensaba que era algo referido al tema de Obrier, y me dijo, bueno, pues eso, que pensaba a hacer algunos cambios en su equipo, y que una de las cosas era hablar conmigo y ver si a mí me interesaría correr, pero claro, me decía él que iba a ser un programa pequeño, que no eran todos los rallies, que no sé qué, que no sé si me interesaría. Digo, claro que me interesa. Es más, a ver, con todos los respetos para el Campeonato de España, pero aunque solo hubieran sido 4 carreras. Luego, y encima me dijo que si quería podía combinarlo también con algo de Campeonato de España, si solo hacíamos 6 carreras o tal. A lo que yo le dije que no, porque prefería hacer bien con el todo, y tampoco sería también una falta de respeto al piloto español, que el piloto español tuviera que estar, al piloto de Campeonato de España, cambiando, eso es. Claro. Claro. Ay, bueno, déjenme, voy a hacer una pausa chiquitita, porque claro, estamos todos confinados en casa, entonces no falta el vecino que está haciendo bricolaje. Déjenme nada más cerrar a ver si puedo evitarme un poquito ese ruidito. Denme un segundito. 3 días después. Charlie, ya regresamos, mételo en backstage, porque claro, mi vecino le ocurrió que cuando estoy hablando con Carlos del Barrio, pues se pone a arreglar la tubería, o sea, sin problemas, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu mejor momento, el momento más simpático con Dani arriba del coche a partir de que te subes con él al Mundial? Cuéntame. Hay 2 momentos. Uno es fácil de detectar, que es el año pasado, el Rally de Cerdeña, el ganar el Rally de Cerdeña, porque era muy importante para mí, pero también para Dani dentro del equipo. La última vez que habíamos ganado un rally, que además fue juntos, fue en Alemania, de hace ya 7 años, entonces fue muy importante. Pero recuerdo también con mucho cariño en tu país, en vuestro país, en México, el segundo puesto del 2018, porque era mi segundo rally en el equipo, y veníamos del Monte Carlo, que cuando estábamos luchando por la segunda posición, tuvimos una salida pequeña de carretera y ahí nos quedamos. A Suecia no fuimos, claro, porque no estaba en el calendario, y eso de llegar a México con 0 puntos era un poco, y hacer el rally que hicimos y conseguir un segundo puesto, que para gente todavía como yo, que eres español, quieres decir que no, el hacer un podio en tierra le das más valor que al asfalto, porque se supone que un piloto español ya va cambiando esto, pero pues que estamos más acostumbrados al asfalto que a la tierra. Yo ya había hecho un podium con Dani en el Acrópolis del 2013 con el Citroën, pero este fue, no sé, lo valoro mucho, este segundo puesto de México 2018. Y en México realmente, porque hemos tenido el año pasado el problema con la batería, este año en el primer tramo, pero realmente en México yo creo que es un rally que, si tenemos la suerte de correr en el 2021, yo creo que es un rally que siempre podemos estar ahí para ganar. A ver, dinos cuál es el coche que más te gusta de todos los que te has subido, o inclusive de los que no te has subido, y por qué. De los que me he subido tecnológicamente no hay nada mejor que el Hyundai, porque por reglamento, por todo, son los coches más desarrollados, y yo creo que como estos coches, pocas sensaciones se podrán tener en otro tipo de coche o con otra reglamentación. Así que sin duda el Hyundai. Luego ya si nos vamos tiramos hacia detrás de la historia, el Citroën Sara Kit Car, porque bueno, pues el paso por curva que tenía ese coche, lo ligerito que era, lo que andaba antes de que le capasen un poco la admisión. En el año 98
me trae muy buenos recuerdos el Citroën Sara Kit-Car. Pues ya nada más para terminar, vamos a irnos a ese momento que tenga que ver con algún rally fan. Sí, últimamente 3 que yo recuerde, pero ha habido más. Siempre me impresiona mucho cuando viene alguien, se me presenta, hablamos un poco y me dice, mira, me enseñan una foto de hace años en papel y ahora en móviles. Aquí me hice yo una foto contigo y este soy yo. Y a lo mejor estoy sosteniendo a un niño pequeño, a un bebé. Y es esa persona 20 años después, o 18 o 23 años después. Y eso me ocurrió muchas veces. Espero que no te sientas viejo, ¿no? Pero ¿qué sientes en ese momento? Te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo y de que me conservo muy bien, claro. ¡Qué galán! Hay algo que este joven no haga bien. No, pero de verdad que es muy buen feeling, es muy buena onda, como decís vosotros, ¿no? Ah, porque tú sí controlas acá el idioma español mexicano, ¿no? Sí lo controlas. Procuro, hombre, ya llevo yendo años y sí, hay cosas que... Y mira, donde yo vivo, aquí en Villacarriedo, hay mucha gente que emigró a México y hay mucha gente, yo tengo aquí amigos que ahora están aquí. De hecho, algunos no se puede volver a México porque les pilló aquí lo de la pandemia, lo del coronavirus. Hay varios en el DF, pero también los hay en Laredo, en Aguascalientes, en Toluca, ¿no?, que está cerca de México. Aquí, por ejemplo, el pueblo donde yo vivo, se dice mucho lo de güey. Decimos muchas palabras así porque como ellos vienen en verano, pues es algo como familiar. Este muchacho me llena de orgullo. En México se ha tomado esa palabra de güey, que normalmente antes, hace 20 años, era una palabra altisonante, era una grosería. Ahora es como muy fresa, le decimos lo que ustedes le dicen a los pijos, ¿no? O sea, como que en el grupo de los chicos fresas, o sea, de los chicos pijos, sí, güey, no, güey, ¿no? Ya sabes, güey, ¿no? Ah, vale. Oye, Carlitos, pues te mando muchísimos besos, te queremos muchísimo, ya sabes que yo te quiero muchísimo, pero bueno, pero es que yo le tengo mucho respeto como persona, como profesional, y a mí me da, de verdad me llena de orgullo decir que somos amigos, decir que eres una persona, decirle a la gente que así como lo ven de serio, porque mírenlo, ahí está, mírenlo, ¿ya lo vieron? Todo serio él, de verdad. Es una persona fantástica, es una persona con un sentido del humor de lo mejor que hay, y es una persona que además es súper solidaria y que es súper linda, ¿eh? No, pero sí me quieren, hombre. Además ya saben que no soy serio. También cuando acaba algún rally tomamos algo y eso, ya saben que soy humorista un poco. Que se te quita lo serio. Sí, ¿no? de golpe. Muy rápidamente. Mi vida, algo que le quieras decir a la gente. Muchísimas gracias por tu tiempo y algo que le quieras decir a la gente. Pues un poco lo que he dicho antes, que tenemos muchas ganas de volver a México, evidentemente, para correr ese fantástico rally y reencontrarnos con todos los fans que evidentemente ahí son muy entendidos y nos gusta mucho, y en cuanto antes llegue el mes de marzo, ojalá estemos ahí y sobre todo que lo pasen bien ahora, toda esta pandemia, toda esta zozobra que estamos teniendo en España, pues a ser posible, a ver si en México pega más flojito y no tenéis tantos problemas como los que tenemos aquí ahora. Nada más que termine esto, que me voy a ir de viaje con mi hijo a Europa a llevarme a mi hijo a ver a mis amigos, nos vamos a dar un abrazo de aquel time. Si no hay abrazo, entonces no hay amistad. Seguro. Bueno, ahora mismo en España no te dejan abrazarte. Te detienen, te llevan preso. Pues, pero lo tendremos que hacer a escondidas. Sí, no pasa nada, seguro. No pasa nada. Adiós a todos. Muchas gracias, mi vida. Te queremos muchísimo y muchas gracias por tu tiempo. Nikki, otra vez muchísimas gracias por coordinar todo esto y vamos a dejar que los productores se entiendan entre ellos con el tema de la grabación y demás. Y Carlitos, tú y yo seguimos en el WhatsApp. Te quiero muchísimo, te amo. Igual, y chao. Gracias. En el siguiente episodio. Then he said, yeah, but we cannot ship the car in time. But I had already pre-booked all the shipping with the car. So I said, here are all the papers, it's no problem. No te lo pierdas. Friends at Home, de Rally Insight Plus Internacional.